Este jardín se abre luego de los interminables cafés e infusiones que nos hemos tomado juntas. Hablando de todo y de nada, cuestionándonos, sorprendiéndonos, A veces lamentándonos siempre riéndonos. y sobre todo acompañándonos en este camino hacia la libertad de ser más nosotras mismas. Somos dos curiosas observadoras, Wonder junkies, novelty seekers, compartiendo teorías, rarezas, miedos, historias hasta el mismo signo. e incluso el ser madres. Cada quien con su onda. Mi nombre es Illa, el mío, Bea y juntas vamos a crisopellar con un mate en estos 100.000 jardines. para seguir reflejándonos quiénes somos. In case you don't know, in case you don't know, in case you don't know. Hola Beita, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, yo también. Aquí pues reflexionando, como siempre que uno tiene unos ratos libres. Y, y en verdad Cuéntame. estuve pensando sobre esta masterclass de foto fija que vas a dar. Y eso me hizo pensar en cómo empezó todo esto. O sea, porque ya antes hemos conversado de cómo nos empezamos a hacer amigas y cómo la música o el hobby o esta atracción nuestra por la música nos como que llevó a pensar en crear otras cosas juntas. Y que la primera que surgió fue hacer como estos retratos ficcionados. Y luego eso, o sea, en un momento en el que hacer cine era como una ilusión, un sueño casi imposible, algo como recontra futuro. Y ahora, Beita, has hecho foto fija en un montón de películas increíbles. O sea, ya no solamente el sueño, el sueño, el cine es un sueño, sino es una realidad. Estás haciendo, o sea, has estado haciendo cine los últimos años, vas a seguir haciendo cine los años que vienen o parte de los tiempos que vienen, y me parece alucinante. Y Yo no de sé, hecho, pensé que sería paja un poco tal vez recorrer ese camino que nos ha traído hasta acá en ese aspecto, ¿no? bueno, yo de hecho también he reflexionado al respecto y creo que te lo he comentado en algún momento, sobre todo de lo curioso que me parece cómo se ha ido intercambiando esos que no sé cómo llamarles. O sea, cómo se ha ido reubicando, se ha ido cambiando de posición. Lo que decías hace un rato, el cine, cuando hablábamos de cine, hablábamos, o sea, trabajábamos en otras cosas, nos dedicábamos a otras cosas y el cine estaba ahí. O sea, hemos hablado de películas y hemos reflexionado de películas tantas veces, desmenuzando ideas acerca de historias y enfoques y miles de cosas. Creo que tal vez por eso se nos hizo tan natural empezar ese proyecto juntas, de hacer estos retratos eh, con una línea narrativa, ¿no? No simplemente era, oye, mira, hay tal persona que quiere hacer un retrato y hagámosle. No era como crear esta historia, vamos a definir cuál va a ser su secuencia, ¿no? De Ujú. imágenes en su historia y claro, fue la primera vez que nos juntamos a co-crear lo más cercano al cine posible, ¿no? Digamos, porque si bien empezamos con Claro. la música, como dijiste, y para mí, sin duda fue, porque los primeros retratos que hicimos fue en el 2011. Sí, creo que de hecho fue el primero que hicimos, o sea, fue como una necesidad, realmente fue, Ah, bueno, sí, fue claro. una necesidad, o sea, que tú me estabas ayudando, estábamos creando nuestros programas de radio en la radio web donde chambeábamos y, y yo, o sea, como que, bueno, buscábamos referencias de fotos ya existentes en internet, ¿no es cierto? Pero luego ya había como que, o sea, ya para algo público, con un dueño, digamos, ¿no? Con una empresa detrás, era medio heavy usar una foto robada
de internet. Entonces fue un poco que la situación nos obligó a... O sea, me acuerdo un día haber estado conversando de eso y que tú me has dicho, ya, pero entonces hacemos la foto, pues repliquemos la foto. Y fue como, ¿qué? Ya, no se me había ocurrido. Ya, bravazo, ya, pues, ya, yo, o sea, yo la modelo porque era sin cara y obviamente para mí todo lo que fuera sin cara era bienvenido, porque total, ¿quién sabe que soy yo? Claro. No, y además que hicimos un truco ahí también, me acuerdo, por un tema Por supuesto, que me dejó de un poco traumada, menciones. pero ahora me río. En su Todo momento lo que puede me hacer el quedé así Photoshop. como, en su momento me quedé así como, pucha madre, me faltan 15 centímetros de pierna. Pero claro, eso fue lo primero, ¿no? Ese retrato. Bueno, y antes de eso, y es una de las cosas que nos acordábamos en un momento, es que yo, si bien ya llevaba años haciendo foto, no sé cuántos para ese entonces, ya 5 tal vez, no sé, nunca, o sea, de manera creativa, desde mi perspectiva para crear algo, nunca se me había ocurrido trabajar con personas. O sea, por trabajo, por la editorial en donde trabajaba, sí, pues no, sin duda lidiaba con personas todo el tiempo. A eso me dedicaba y tenía que fotografiar y retratar a gente en distintas facetas y cosas, pero ya un trabajo personal, un proyecto personal, si es que salían partes de un ser humano, nunca era bajo un concepto de retrato a alguien, ¿no? Ujú. Era más jugar con las formas, con la luz, y tal vez creo que al conocerte y hacer la foto que estabas contando para Rock and Roll o Existo, y tal vez que la idea de poder crear algo en ciertas dimensiones que yo sola no podría, porque era como ya una persona que va a hablar del arte y es como un concepto, o sea, se potencia la idea, ¿no? Y entonces se abría esta posibilidad de crear otro tipo de mirada y ahí es donde me animé, creo yo, a considerar a las personas como un eh, objetivo de foto, de Claro, de creación. creación. Sí, sí, de hecho, y para mí también fue perfecto, porque, o sea, yo que quería convertirme en directora de arte, o sea, yo acababa de renunciar a un trabajo de oficina y estaba como intentando apostar por dedicarme a la dirección de arte como profesión, ¿no? O sea, que se convierta en el sustento de mi casa, digamos, ¿no? De mi vida. Y obviamente no tenía, o sea, siempre es ese momento bisagra medio extraño en el que sabes que tienes que dejar lo anterior, pero realmente no tienes pues un portafolio que te permita introducirte en el mundo laboral de eso nuevo que quieres hacer, ¿no? Entonces entras como en este periodo en el cual tienes que hacer muchas cosas gratis porque necesitas poder mostrar tu trabajo, poder mostrar de que eres capaz, ¿no? Entonces, haberme encontrado contigo, que tenías como todas estas ganas de contar, si bien nunca se te había ocurrido contar con personas, porque las veías más como un objeto de chamba, ¿no es cierto? O sea, como que no había esta separación entre tu parte creativa y tu parte de trabajo, aunque tú también ya en ese momento estabas como tratando de De fusionar, salir, bueno, claro. ¿no? De fusionar ambas cosas, o sea, de que tu trabajo pueda ser tu lado creativo también, ¿no? Entonces, habernos encontrado en ese momento, de hecho, fue perfecto para las dos, porque como dices tú sentiste que en mí había como alguien que te podía ayudar a crear estos universos ¿no? Con la mirada desde la dirección de arte. Y para mí, alguien que quisiera contar historias y que necesite de mis servicios, digamos, de mi mirada como directora de arte para crear estas historias. Entonces, en ese sentido fue perfecto porque fue, oye, fue como lo de la música, ¿no? Tú tocas guitarra, tú cantas, ya pues juntémonos, ¿no? Ya, oye, tú haces fotos, tú haces arte, ya pues hagamos algo juntas. Sí, y de hecho no me Y acuerdo cómo fue esa primera sesión que tuvimos, bueno, con Alejandro y María Laura. Como, o sea, no me acuerdo, yo ya les conocía,
Sí, pues es que ese año pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas conexiones. Porque Alejandro y Marilora los conocimos en un concierto, al que fuimos que no nos conocíamos previamente, o sea, Cierto, en son, el Jazz Zone. sí, a un concierto que fuimos y me acuerdo que fue así, wow, ¿qué es esto? Y de ahí me compartiste por Facebook, creo, en esa época donde nos dateábamos cosas por el muro, que hay un post ahí que eventualmente me salió después de años como recordatorio, ahora ya no uso casi Facebook, pero ni me acuerdo en qué momento fue. Son Alejandro y María Laura, por si acá, fue tu comentario, porque no me acordaba, después que hemos salido del concierto y todo, no me acordaba exactamente el nombre, había quedado como pegada por otras cosas musicales, o sea, estas como eh, rarezas que había escuchado, o sea, en ese momento para mí raro, ¿no? Claro. Como este instrumento, el kazoo, que era, ¿qué es ese instrumento? Pero luego de eso, no sé cómo, ahora mismo no puedo recordar la ruta de cómo les conocí de otra forma, tal vez por Barrio Beat, que ya es otra Eso estaba historia, pero pensando. Estaba pensando si Barrio Beat fue antes o sea, claramente fue después del concierto en Jazz Zone, es que pero no todos se sé si enlazan, vino antes o después de las fotos. ¿qué cosa? ¿Barrio Beat? Barrio Beat. Creo que uy, no me acuerdo. Lo que pasa es que hay como una nebulosa de acontecimientos porque está Natasha Luna por ahí, está Brian Ah, Jacobs, con Natalia hicimos fotos pues para su disco. sí, también, pero eso vino mucho después, ¿no? O sea, digamos que así fue que yo conocí a Alejandro Marielov desde otro lado, no solamente como de este concierto y desde el lado, esta banda, ¿no? Y yo la fui a ver, sino desde otro lado por Natalia, ¿no? Por Natalia Luna y Brian, porque Brian hizo el corto. eh, Ah, Su claro. cortometraje estuvo musicalizado por una de las canciones de Natalia Luna, Sí, sí, sí. ¿no? El corto con Norma Martínez, creo que es. El No de me la acuerdo cómo se enfermera. llama, pero el de la enfermera, el de las enfermeras. Sí, el de las enfermeras. Y en la presentación de su corto, que Natalia toca, canta la canción, ¿no? Ahí conozco desde otro lado a Alejandro y María Laura porque ya se participaban de este proyecto Barrio Beat. Entonces iban a registrar el concierto de Natalia en la presentación del corto de Brian. Y creo que lo más probable es que yo les haya dicho, quiero hacerle fotos. O sea, lo más probable es que yo haya dicho como esta intención de retratarles, ¿no? Y ya, bueno, y luego seguro te lo he dicho a ti, y ya luego nos hemos juntado y hemos alucinado las ideas y cómo íbamos a contar esa historia de estos personajes. Aparte era como jugar con lo absurdo y fue ya no Divertido. solamente, sí, sí, claro, sí, 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 fue sumamente divertido y hay una secuencia con, bueno, sí, esas fotos son muy divertidas y claro, ese fue como el inicio, ¿no? De, ¿De dónde salió la participación de Jason en todo esto? Para aclarar, Jason por si acaso, o sea, ya sabrán, ¿no? Jason Viernes 13. Dios, este, sí, la máscara que hiciste, pues, ¿no? Que hiciste o sea, que no fue una máscara comprada de Jason, es una máscara que hiciste Yo tú, la hice, reproduce. ala, ni siquiera me acordaba de eso. Sí, pues, ¿no? Claro, si la pintamos, o sea, me acuerdo. Ujú. Sí, sí. Sí, la pintábamos, le chorramos sangre. Ujú. No sé cómo salió. Hay también, de hecho, mucha participación activa en cuanto a ideas de María Laura y de Alejandro, pues, ¿no? Sí, 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 claro. sí. Eh, y esa fue como la puerta, ¿no? A esa línea temporal que, que es muy gracioso ver cómo nos trajo hasta aquí de alguna forma, ¿no? De hecho, empezar, porque luego de esas fotos hicimos unos retratos a Brian,
que contaba el proceso creativo de hacer una película. Eso fue increíble, eso nos cayó como un regalo, porque, o sea, Brian tenía esta idea y nada, que nos pusiera como ese reto, conceptualizar el proceso cinematográfico en imágenes y acciones concretas, fue de hecho un reto o sea, al final también súper divertido, ¿no? Y Y creo que la foto final quedó increíble, en verdad. y además ahora que lo pienso, como decíamos antes, ¿no? En esa época hablábamos del cine de una manera muy como el sueño, ¿no? O sea, quizás para ti más como sueño de realización, para mí en ese momento no tanto como sueño de quiero trabajar en eso, sino como simplemente, no sé, era Claro, un hablar de, interés, una ¿no? curiosidad, Sí, algo que me había acompañado toda mi vida además, ¿no? O sea, siempre el cine estaba ahí presente. Porque, bueno, después de eso, de hecho, hicimos otras cosas, ¿no? Otros retratos, otras historias, de hecho, con Olivia. Fue pero lo claro, igual segundo, las de Olivia también son súper cinematográficas pero que porque salieron de lo Brian. llevamos, claro, Después gracias a de... Brian conocimos a Olivia, que además después también cogió otra magnitud, digamos, esa relación, esa amistad Sí, con Wick y todo lo demás, ¿no? claro. Ya Pero qué llegaremos a loco, eso, porque vamos, sería ese interesante era como otro jardín. dibujar, ¿no? Pero sería interesante dibujar esa línea. O Es que sea, no es una línea, o sea, es una rama, es un árbol, ¿mañas? O sea, me refiero como a toda esa secuencia de Dibujarlo. bifurcaciones, ¿no? Y cómo llegó, claro, sí, sin duda, porque wow, es bien amplia. Acabo de visualizar muchas otras ramas a las que han llegado, pero Totalmente, claro. que se abren y de alguna forma vuelven a juntarse tiempo después, o sea, Sí, años después, ¿no? sí, Hablando pues en la materialización en la que este mundo 3D permite, ¿no? Porque si es que uniésemos todas esas ramificaciones en un solo momento, o sea, pues tiene sentido si lo haces así continuamente, ¿no? Uno tras otro. claro, claro, claro. Y donde ya los años no harían diferencia realmente, ¿no? Donde no hacen diferencia, siento. O sea, porque, no sé. Claro, digamos que si fuese una película podrías editar, ¿no? Y pegar Claro, claro. una escena con otra, Sí, sí, digamos. sí, a eso ayuda. Y bueno, y ahí descubrimos cómo, creo que con esas fotos que tenían una línea narrativa, ¿no? No eran retratos sueltos, no eran imágenes sueltas, de hecho pensábamos en todo lo que se iba a contar y cómo se iba a contar y todo el tratamiento como si fuera una mini peli, ¿no? O sea, siento que eso nos acercó más a ese sueño, o sea, como a compartir más y a verbalizar Mm. más esas ideas y esas posibilidades, ¿no? Sí, totalmente, porque ahí no había ninguna idea de parte de ella. O sea, con Alejandro y María Laura había como ellos tenían una idea de un poco que querían ser cotidianos y a la vez como graciosos, o sea, como Absurdo. poco serias, ¿no? Sí, Exacto, sí, poco sí. serios, ¿no? Absurdos, jugar con esa idea del amor de pareja, bueno, un poco la temática de su música, ¿no? Que es como De este ese juego entonces, entre, pues, ¿no? De ese entonces. exacto, de ese entonces, ¿no? Que era como este juego, no, y que se ha continuado, claro, ha evolucionado, Ha evolucionado, claro. pero digamos que parte de esta noción de amor, ¿no? Como esta pareja, amor, pero también todas las cosas, todas las cochinaditas que se barren bajo la alfombra detrás de este amor, ¿no? Es como algo que ellos también han ido trabajando a lo largo del tiempo y que ha ido creciendo. Se me vienen Entonces, ideas de fotos que no me acordaba de esa sesión. Ibas hablando, iba recordando ciertas imágenes que ya había olvidado. Y me pregunto la de dónde los están. tallarines. No, eso me acuerdo completamente, pero... Ah, no, la de los tallarines era lavando, ¿no? ¿En la lavandería o no? Sí. Ah, ya, porque me acordaba en el comedor unas, pero me acabo de acordar unas, donde estaban haciendo ejercicio. Sí, bueno, fue muy Sí, es divertido. verdad. Pero bueno, decías que si bien ahí había como una idea que se Claro, trabajó de de ambos ellos lados, ajá. y en la chamba con Brian también. Olivia realmente solo necesitaba como unas fotos para venderse como actriz. O sea, Ujú. le podríamos haber hecho unos headshots, simplemente.
pero eran nuestras ganas de hacer, de crear con ella un personaje y meterla en esta historia que nosotros nos habíamos inventado, ¿no? De la bailarina quebrada, de no sé, hay todo un drama Sí, era cantante, detrás. ¿no? Era cantante. Sí, era Era una cantante. cantante que, o sea, una artista que Ujú. estaba tratando de hacerse un lugar en el mundo del Claro, arte. y su día, ¿no? Cómo amanece, eh, de ahí la transformación hacia la noche. Sí. Sí, Entonces, claro, ahí tuvimos mucha más libertad para crear desde la historia y el look, porque, o sea, fuimos nosotras las que bueno, también inspiradas por como la energía de Olivia, ¿no? Pero esta Olivia como Manrufo. relación con el neorrealismo italiano, ¿no? Como que, lo- no sé, intuitivamente lo llevamos por Sí, ahí. porque no es que nos sentamos a hablar del neorrealismo italiano y decir, a No, ver, ¿qué vamos a hacer? No. no, creo que la vimos a ella, vimos la casa, o sea, los espacios de los cuales disponíamos, y un poco a partir de eso creamos la historia y le dimos como un look que Sí, contribuyera con la historia y que a la vez también nos permitiera sacarle el jugo a las cosas que teníamos a nuestra disposición, ¿no? Sin tener que invertir ah, claro. mucho Siempre el en ingenio en cuanto a esos recrear. detalles ha sido nuestro fuerte, creo. Sí, 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 Y sí que ahora, sí. ahora que cuentas eso, te escucho hablar, de hecho, salto en el tiempo y digo, eh, bueno, salto en el tiempo, adelante, hacia atrás, hacia todos lados, y pienso, claro, que en realidad, de alguna u otra forma, lo que siempre me ha gustado es contar una historia, ¿no? Porque incluso ahora que decías lo de foto fija, que me sorprendió que me hablaras de eso, no me lo esperaba. Es lo que intento también cuando estoy en un rodaje. Y bueno, al capturar la historia detrás de la historia, es... A veces no muy conscientemente hago fotos en secuencia, Ujú. digamos, ¿no? Pero luego cuando las edito, me doy cuenta que siempre hay una secuencia. Claro. Y, y claro, y siento que tal vez es algo que no, o sea, digamos, no es lo fundamental. No es lo fundamental cuando es un registro de una historia, porque, o sea, de un rodaje, digo, porque normalmente se suelen usar las fotos sueltas, ¿no? O sea, utilizas una, o sea, quien Claro. publique, digamos, la producción, cuando publica esas fotos del making of, digamos, siempre es como una foto, ¿no? De otro día, en otro momento, otra. Y pocas veces se aprecia como esa mini historia también, que basta Ujú. con 3 fotos puedes contarnos, ¿no? Con 3 o 5 tal vez ya si es que me pongo como a usar un detalle. Em, pero, pero bueno, volviendo al hecho de que siempre fue la intención de narrar, ¿no? De encontrarle esa ficción, digamos, porque claro, hablamos de ficción porque si bien Claro, te refieres concretamente a una ficción creada por ti o por nosotras, digamos. claro, creo que sí. No, Pero no, no la que protagonizamos día a día, sino. sí, 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 puede ser eso, claro. Pero sí, qué alucinante que haber empezado así con ese camino de fotografiar y crear estas historias, que bueno, después de lo de Olivia Manrufo, tan bella. Y Olivia, me la encontré recién en un rodaje después de años y fue como, wow, ya, ya, bueno. Me entró Ay, ahora es Sí, mamá, o sea, es sí, sí, como, sí. Y bueno, y después de eso, después de Olivia, hemos hecho, bueno, algunas cosas más, ¿no? Igual también su personaje que veíamos y nos interesaba era ver qué historia le podemos crear, ¿no? Por ejemplo, lo de Cheo y Ambrosio sí, fue eso salió bien también bonito también, eso salió crearle bien esta bonito. historia. Y siento que de alguna forma en ese camino, el cine en sí mismo fue, si bien no de manera muy consciente, fue ocupando un espacio, ¿no? Mm, En nuestro tiempo concreto, real, de nuestro hacer, ¿no? Creativo sí, totalmente.
y bueno, y luego, claro, como consolidar aún más nuestra colaboración, ¿no? Nuestra retroalimentación en ese sentido, o sea, Sí, totalmente. Es que creo que eso es, o sea, las ganas de contar historias creo que es algo que nos une, porque yo también te escucho decir eso y digo, claro, mi interés por la dirección de arte no viene desde, que no digo que esté mal, solamente que digo que no viene desde de la decoración de interiores sino viene también de las ganas de contar una historia, ¿no? O sea, me gusta contar una historia, contar historias de esa manera. O sea, lo que me gusta es contar historias. por También algo, por algo también tu masterclass de dirección de arte, ¿no? Narrar desde la dirección de arte, ¿no? es que sí, es que para mí es como que ese es el lugar en el que me encontré cómoda, ¿no? Pero sí, siempre también he tenido ese impulso, o sea, en la universidad escribía, luego es algo que, o sea, escribía cuentos, ¿no? Es algo que, bueno, que fue quedando atrás, pero cada vez que escribo algo, de alguna manera busco contar una historia, no sé con cuánta conciencia, pero ahí está, ¿no? Y también en las fotos que hacíamos y en cuando hago arte, incluso en publicidad, o sea, trato de meterle, o cuando he hecho, ¿no? Porque la verdad que hace mucho tiempo no hago publicidad, pero en su momento fue algo que me dio como mucha cancha, ¿no? Como un training de crear y trabajar como a una velocidad Sin que duda. claro, también se agotó, ¿no? También se agotó. Eh, pero eso sí, sí como que sí contribuyó como a una seguridad en mi propia capacidad de resolver, de crear, y de que salgan bien las cosas, ¿no? Ahora que decías Este, lo de escribir, me acuerdo que en esa época también yo empecé como a concretar más la escritura también hacia ese lado, muy instintivamente, creo yo, cinematográfico. Eh, bueno, o sea, bueno, concretamente que cuando una vez presenté la novela que escribía a la editorial, me dijo, pues no, esto es una película, ¿no? Esto no, o sea, no se puede publicar, está escrito yo con mi espíritu así literario y quería escribir una novela, no salió, pero bueno, tenía estos proyectitos, ¿no? Los fenómenos delirantes pucha, esos fenómenos son y buenazos, hay que recuperarlos. O sea, yo sé que ahí están, pero me refiero que, no sé, tienen que ser como el concepto, recuperados. dices, ¿o no? No, y los que existen también, los que Sí, existen. porque en concepto, como para escribir más, no creo. No, porque De tal vez ya momento. cumplió su función, ¿no? Sí, igual En tu vida, como, digamos. sí, y también el otro, pues, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese que tenía el nombre larguísimo? Porque una de las cosas que me gusta hacer es como los eventos cotidianos de apasionante letargo, y entre paréntesis tenía un subtítulo más que, mira, ya ni siquiera yo me acuerdo, pero ¿por qué te ríes? Por lo de los nombres largos y 100.000 jardines Ah, matequizotecos. bueno, sí. Pero claro, todos estos proyectitos que han ido en el camino, que en su momento yo sentí tanto, y lo hemos conversado, ¿no? Porque te he dicho, me ha venido un flashback así directamente de estar contigo en tu sala y enumerarte mis fracasos, ¿no? Esto no salió, esto no salió, esto no salió, que bueno, hasta los talleres, los workshops de Lima Visual Workshops, y que hicimos los trailers, y que ahí también conocimos a, a Elena Mejía, que nos presentó a Piera y a Pedro Pablo, ¿no? Cierto. Pero, y era como fracaso tras fracaso, y entender después de tiempo que en realidad no es fracaso, no son fracasos, ¿no? Sino son simplemente las experiencias que sin duda van a contribuir con lo que tienen que contribuir Ujú. para la experiencia siguiente, ¿no? Totalmente. Es como esa frase que he escuchado en los últimos días que me encanta es,
los nos también sirven, ¿no? Sirven porque te hacen decir, ok, bueno, este tal vez no es el camino, pero es una piedra más del camino que estás construyendo, ¿no? Entonces, ok, Lima Visual Workshop, sí, pues tal vez por ahí no iba el rollo en ese momento, ¿no? Y ahora Masterclass, o sea, Bueno, ¿no? Es sí, como las vueltas que, lo que decíamos antes, ¿no? Las ramas que se bifurcan en un momento y después, claro, porque mira, Olivia, yo alguna vez hemos conversado de esto y hemos estructurado cómo eso ha llegado hasta ahí, porque de hecho no es la primera vez que hablamos de esto, o sea, sí, y recuerdo puntualmente, o sea, Olivia, ¿no? Olivia Manrufo, la conocimos, estuvo ahí, ya era como una semillita que se sembró. Luego con lo de Lima Visual Workshops, que no surgió, pero conocimos a Elena Mejía, gracias a ella, a la gente que hacía impro, Piera del Campo participó en estos thrillercitos, de ahí Pedro Pablo Corpancho se quedó como en la nebulosa aquella vez, pero estaba como presente, Dusan y también fue parte claro, de ¿no? los... Sanfun, sí, claro, y, y esas otras semillitas, ¿no? Se juntaron tiempo después para lo que fue el cast de Wick, que fue tu ópera prima, pues, ¿no? Entonces, Y como dices tú, con su previo fracaso de este piloto de serie web que intentamos claro, hacer, que con no Rodrigo, salió porque no claro, nos gustó, pero gracias a eso que no salió, que no nos gustó, eso fue lo que nos hizo decir, ¿sabes por qué no salió y sabes por qué no nos gustó? Porque estamos tratando de hacer series web cuando en el fondo lo que queremos hacer son películas. claro. O sea, Es parte de, de asumir, o sea, es que sin duda es, o sea, uno se va poniendo también como estas pruebas a sí mismos, sin ser muy consciente, y estos fracasos o estas equivocaciones que igual van midiendo el miedo, ¿no? Y el qué tan preparado estás para dar el siguiente paso. O sea, realmente no afrontamos algo si no estamos listos para eso, ¿no? es Realmente, verdad, pero uno no se da cuenta, o sea, realmente, claro, ya, ahora sí, sabemos después, es como ya hemos aprendido y tenemos como esta mucho más conciencia de que así suceden las cosas y podemos fluir mejor, pero para eso se tiene que pasar por todo lo que hemos tenido que pasar muy a tientas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando surgió la idea de esa serie, bueno, mi infinita alegría por saber que iban a hacer eso y yo poder registrar cómo iba a suceder. Me acuerdo que hice foto fija, digamos, en ese proyecto de serie web, que creo que las fotos ni las tengo. No sé si Rodrigo Moreno las tendrá, pero creo que no, porque también perdí un disco duro, en fin, sí, pero perder un disco duro. quedan en la memoria. Porque no solamente fue una idea la que tuvieron con respecto a esa serie, sino pasaron por varias. Sí, o sea, Y esa misma serie se transformó en sí misma. claro, pues no, o sea, no, exacto, Sí, o sea, como varias ideas y era como ya. Y recuerdo cuando me contaron que querían ya hacer la película y que iban a escribir, o sea, era como que totalmente eso, o sea, era el absoluto sentido, ¿no? El paso a seguir, o sea, el paso realmente a dar, claro, a como concretar, ¿no? el lugar natural en donde esos personajes tenían que existir, digamos. Tanto los de la ficción como, Nosotros. como ustedes, claro, o sea, la otra ficción, la ficción real. Sí, pues no, y ahí llegó todo ese camino, y ni siquiera, mira, y qué loco, porque para entonces, o sea, para cuando empiezan con la idea de Wick, Que fue, nosotros hemos empezado a escribir en agosto de 2013. sí, sí, lo que pasa es que, claro, si unimos las líneas del tiempo, ¿no? El 2011, todo lo que pasó, el 2011, que fue todo, el 2012, que fue toda esta, ¿no? Torbellino, huracán, así, tempestad y todo. Claro, el inicio del 2013 era recién como asentar cosas, ¿no? De hecho, en ese 2013, en inicios de ese 2013, es Fue que yo la de escribo, Visual.
¿Qué escribes? ¿Empiezas con Tangram? Sí, no, o sea, escribí el último poemario que escribí, publiqué porque escribí otro después, que dije que no iba a escribir más poesía, pero me gana. Este, Abrázalo. pero sí, igual la poesía ahora se cuela en muchos otros lados, creo, ya como, ya la abracé, entonces ya ahora se puede manifestar. Claro, Ya ya no no necesita palabras, un espacio que se llame poesía. sí, exacto, Simplemente atraviesa toda sí, tu... atraviesa ahí, mi ser. Eh, Claro, pero no sé exactamente qué mes, a ver, habrá sido mayo, tal vez, no sé, que empecé a escribir la novela, la novela que conté hace un ratito que me dijeron luego cuando la terminé que era muy cinematográfica y por eso jamás será una novela publicada tal cual. Eh, Claro, recién ahí empezó como a destaparse un montón de cosas, y es lo caso porque siguiendo lo que hemos mencionado de cómo nuestros caminos han ido espejándose a través del tiempo en distintas situaciones, hasta en eso, ¿no? Porque yo empecé como a abrir este camino de posibilidades de escribir ya más honestamente todas las historias que me traspasaban, ¿no? Es donde tú con Rod empiezan también a aceptar, o sea, ese mismo año, ¿no? O sea, digo Claro, 2013, ¿no? claro. El decir, vamos a escribir una película, ¿no? Entonces me acuerdo que fue increíble porque yo estaba en ese proceso de escribir esa novela que desde los 13 años además había querido escribir y que nunca había podido meter 20 años en hacerlo. Ustedes estaban ya diciendo, sí, hagamos esta película y para mí la emoción de que eso vaya a ser, ¿no? Es como leer el guión que habían escrito. Y fue curioso porque yo para la escritura de la novela, por una particularidad de uno de los personajes de la historia, me descargué un montón de guiones y leía los guiones viendo las escenas de la película, ¿no? Pero eran guiones de películas pues escritas por, o sea, por personas tan ajenas a mí. Cuando he leído por Claro. primera vez un guión tan cercano, o sea, escrito por ti y por Rodrigo, era como, sí, mucha emoción. Y ahí, si bien ya el cine empezaba como a materializarse de una forma más concreta, creo que tampoco imaginábamos en ese momento que se iba a volver nuestra vida, o sea, O sea, claro, tal vez no lo proyectábamos así, pero de hecho era el deseo, ¿no? O sea, la idea de hacer una primera película es poder seguir haciendo más, claro, ¿no? O sea, que no quede ahí, sino que sea, claro, bueno, la primera, la segunda, la tercera, y que luego eventualmente sea a lo que nos dedicamos, ¿no? claro. Que Porque hasta, o ahora sea, ya bueno, profesora de cine, ¿no? Y ya no solo eso, profesora de cine, sino representante de asociaciones de cineastas, o sea, ya, o sea, todo ha cobrado una dimensión realmente donde el cine es ya esa materialización concreta de vida y más bien los sueños ahora como lejanos y futuros son otros, ¿no? exacto, eso es lo más loco, es increíble cómo el ser humano, digamos, es capaz de seguir expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose, ¿no? Y tal vez, no sé, unos años atrás hubiese pensado que eso era una condena porque lo hubiese relacionado con no sentirse satisfecho y como que siempre querer más y más, pero no va por ahí. En realidad, o sea, ahora que tal vez, o sea, no sé, ahora que estoy viviendo este momento y no es mirar este momento como un anhelo hacia el futuro, sino ahora que estoy en este momento, me doy cuenta de que en realidad no tiene que ver con no estar satisfecho, sino simplemente con tener tantas ganas de hacer y compartir que no puedes evitar hacer más y compartir más y de alguna manera expandir tu emoción, tu gratitud, tu, tu creatividad, la energía que te brinda querer compartirla como que con otras personas y entusiasmar y encender esas chispitas que puedan llevar a otras creaciones y así como
fractalmente más y más y más, ¿no? Pero antes hubiese pensado que eso siempre venía de una desazón y en verdad no, también puede venir de la satisfacción y sobre eso construir más. Bueno, como hablábamos, las infinitas posibilidades y es que somos seres infinitos, ¿no? Realmente todo parte por concebir esa idea sin miedo, ¿no? De, Totalmente, de, de, totalmente. de, de realmente no solamente las infinitas posibilidades, sino de la magnitud de esas posibilidades, ¿no? Estamos, bueno, se nos ha hecho creer siempre que todo tiene que estar contenido, ¿no? Ujú, Bajo una forma, bajo un sentido, en un formato, y cuando quieres salirte de eso o expandir un poco más allá, es como hay un terror, ¿no? Hay un terror impuesto que crees que es totalmente. tuyo, ¿no? Que crees que es tuyo. Entonces, si tú te ves, por ejemplo, ¿no? O sea, que lo hemos hablado muchas veces cuando surgió algún proyecto o alguna idea en la que he estado, eh, tal vez en una de esas conversaciones donde te enumeraba mis fracasos, te he podido decir que, bueno, si esto no sale, ¿no? Cualquier cosa. No, no importa si no sale, porque total es como ya miedo a que no salga no era, al contrario, era miedo a Claro. que sí, sí, era miedo a que si sí surge esto, ¿a dónde me puede llevar? ¿Qué más puedo hacer? Y era como, no, es como, te puede dar terror de realmente, de sentir esa alegría y esa expansión y esa capacidad cada vez planetaria, cósmica, universal y como multidimensional, o sea, puede... Totalmente, o sea, de todas maneras puede, o sea, de todas maneras, siquiera concebirlo así, en, no sé, pues me pongo a pensar, hace 5 años, tratar de concebir eso ya hubiese generado cierta ansiedad en mí, ¿no? Como decir, tan grande, un ratito que no puedo respirar, ¿no es cierto? Porque de alguna manera hasta ese momento estaba mucho más acostumbrada y había aprendido a lidiar con el fracaso y tal vez no tanto con el éxito, que también hay que aprender a lidiar con él, porque es verdad que cada logro, entre comillas, o cada éxito es una puerta para hacer algo más y eso puede dar terror, ¿no? Sentir como que ya, y si llego ahí, ¿qué? Ya, y si estoy ahí, ¿eso qué va a demandar de mí? ¿Eso qué implica de mí? ¿En quién me tengo que convertir para, ¿O qué tengo que perder para? claro, sí, exacto, ¿en quién me tengo que convertir, entre paréntesis, qué voy a perder para ser ese personaje que puede encarnar ese rol en ese momento, ¿no? Eso de Ah, todas maneras, no sé, pues pensar, por ejemplo, no sé, me imagino como, por decir algo, ¿no? Como director, tu primera película, pensar en, de repente has dirigido 80 comerciales, has dirigido 10 cortos, qué sé yo, pero el hecho de que sea una película, nada más el rótulo, y que son nuestras propias bueno, limitaciones pero Yari, mentales, ¿no? tú misma tienes la experiencia, ¿no? De haber pasado, no solamente de haber como, a ver, porque sí, habías hecho dirección de arte, distintas cosas, pero de escribir y que salga tu nombre, no solamente estabas participando en una película como directora de arte de WIC, ¿no? Sino co-guionista. Y que tu presencia en todo ese nuevo mundo no sea solo en un tiempo marcado, cuando se hable de la película, que pueden hablar de la dirección de arte y ya está, sino eternamente será, porque la escribiste. Entonces, Sí. tu presencia es como, está ahí, y también no solamente con un Wick, sino con ahora la otra película que acaban de hacer, con LXI, por Dios, que no sé qué tienen con las X, Is, este... Con las letras raras y las is. ¿no? Y las tres, aparte, tres letras, ya. Por favor, para la siguiente, no. Para la Este, siguiente solo van a ser 2 letras. iniciales nomás, iniciales ¿no? Del nombre. Las No, iniciales. esa ya está, ¿no? NN iba a decir, no, esa ya hay. Oh, sí. Pero bueno, a lo que voy es que tú ya has experimentado, estás experimentando porque lo sigues experimentando, ¿no? Por más que haya
ya pasó, digamos, sigue sucediendo. Eh, el Sí, otro es día alucinante tuvieron eso. esa charla, ¿no? En la Biblioteca Nacional, hablando de Sí, WIC. es como un hijo. O sea, porque no es solamente por el hecho de haberle escrito, en realidad sobre todo es por el rol de producción ejecutiva, que en realidad es como te conviertes en padre, madre de esa creación y siempre de alguna manera vas a tener que dar un poco la cara o no Y sabes, por Ita, ese bebé, y ¿no? sabes bueno, otra de las cosas que he alucinado en ese paralelo que nuestra relación ha tenido desde sus inicios ahora y cómo se sigue transformando y sigue de alguna forma espejándose. Recuerdo en algún momento, no sé puntualmente por qué, por tantas cosas de tu sabiduría, sin duda, que como decía, que has estado siempre como un paso más allá, ¿no? Siempre, a veces, en un comienzo, debo confesar que me daba un poco de rabia, que vieras cosas que yo no veía en ese momento. No rabia, no sé, no, rabia es como llevarlo ya al Pero extremo, para la sí, sí comedia, te ¿no? entiendo, porque yo de ahí voy a hacer mi confesión. Este, decir, pero ¿cómo? Y es como, bueno, es siempre como... Y hasta que cuando viajé a ciertos momentos del pasado y reescribí ciertos recuerdos y ciertas percepciones, ¿no? Pude cambiar el punto de vista, ¿no? Y, y al contrario, agradecer como que ese camino, que si bien en cada una toma su forma, ¿no? Eh, he sentido que eres a quien mirar, ¿no? Y es como, mira, es como tú estás trazando ese camino que prontamente de repente yo voy a ir por ese lado y es como siempre la guía. Y la guía, ¿qué pasa? Ay, Benito, voy a llorar. ¿Cómo? Yari. Ay, está bien, compañero. Honro tu llanto y te acompaño en él. ¿Cuál era la Qué bonito lo confesión? que has dicho. Que, o sea, que así como, bueno, yo recién me entero que de alguna manera te da un poco de rabia, entre comillas, ¿no? Eh, qué sé yo, pensar que yo estaba a la forma como lo veías en ese momento, más adelantada, entre comillas, pero algo que creo que recién he terminado de sanar este año en mi relación contigo es como que tu entusiasmo. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo te pasaba como, oye, mira esta serie, qué chévere. Y en 2 días ya la habías visto completa y yo iba en el capítulo 3, ¿no? Eso era como algo que en sus momentos también era como, ay, qué pesada, Veita, ¿por qué es tan afanosa? ¿Por qué lo ve al toque? Y mira que Lorna, porque era como, ay, ya me pasó. O sea, nada que ver, man. Pero, claro, qué loco, porque pero, y entonces, a lo que iba hace un rato diciendo que ya luego cuando me amisté con esa idea, o sea, cuando cambié la perspectiva, o sea, me di cuenta realmente qué es lo que significaba, ¿no? Por eso también, cuando he tenido esa reescritura de recuerdos y reenfoque, y he vuelto a escuchar al Billor Mirror, ¿no? Recordando que incluso la hemos grabado y escuchando esa versión, porque Ujú. luego cuando he vuelto a como revalorizar nuestra amistad y he dicho ya, voy a escuchar esa versión, darme cuenta, ¿no? Al escuchar cada parte de la letra, decir totalmente, o sea, cuánto significado y cuánto valor hay en esta relación de cosas que yo no me daba cuenta de mí en su momento y que tú lo tenías clarísimo y que muchas veces has intentado, digo intentado porque yo me negaba, pero he intentado hacérmelo ver, ¿no? Y a través del tiempo ahora en el que tú empezaste a hacer cine, ¿no? Y yo veía, ¿no? Registraba, digamos, desde detrás de cámaras, o sea, con la cámara, o sea, a través de la cámara registrando tu proceso en el cine y cómo poco a poco fui desdoblándome
para seguir detrás de cámaras, pero también empezar a crear historias por mi lado, ¿no? Entonces, y experimentar eso, ¿no? Que es escribir una película y bueno, y toda la línea del tiempo que está ahí sucediendo, que todavía no le alcanzo, pero está ahí con la Pero babosa y ya todo, cada pues, vez ¿no? más ahí, cada vez más ahí. Va tomando forma material cada vez más. Ay, qué emoción. Y como en ese camino, como decíamos antes, ¿no? Ya el cine ahora es a lo que nos dedicamos, vivimos de eso, ¿no? Tú das clases, masterclass, tienes participación activa políticamente. Yo trabajo en cine, ¿no? En los rodajes en los que he estado de tantas películas, cortos, series. También doy un taller, ahora la masterclass, no sé cómo. Y en ese quehacer, otras cosas que muy al inicio de nuestra relación han sido siempre cuestionamientos también, nos siguen acompañando en forma mucho más concreta, ¿no? Convirtiéndose ahora en ese sueño, ¿no? Por eso te decía en un comienzo que me parece lo caso eh, como estos bloques de conceptos o situaciones se han ido moviendo, ¿no? En un comienzo, cuando nos Ujú. dedicábamos a otra cosa, nuestro trabajo era otra cosa, era el cine, lo que proyectábamos como sueño, y en un rincón ahí estos cuestionamientos existenciales, cósmicos, espirituales, y luego cómo el cine ha ido concretándose, la manera cambió de posición y ahora es nuestra Claro, vida, lo que hacemos, y son todos esos otros conceptos que veníamos como ahí separando en un lado, han cobrado la magnitud, que en parte son como, se me va la palabra, pero gasolina. Es que que siento, si es que entiendo lo que quieres decir, siento que en parte todos esos cuestionamientos existenciales, cósmicos, universales, son la gasolina que ha estado siempre como, o sea, sí, como debajo de eso que hizo que nuestros sueños de aquella época sean hoy en día nuestro realidad, trabajo, nuestra digamos, realidad, ¿no? claro. Y claro, sí, o sea, esos cuestionamientos nunca van a dejar de ser porque Por algo creo que otra existe cosa ahora. que nos une es esta constante, es, no encuentro la palabra exacta, pero estas ganas de aprender. O sea, Lifelong que learner. otra cosa, exacto, lifelong learners. O sea, eso es otra cosa que nos une, ¿no? O sea, las ganas de contar historias es una cosa que creo que nos ha unido desde un inicio y la curiosidad por seguir aprendiendo y descubriendo, ¿no? Sí, y lo que iba a decir es que por eso, o sea, esa es una de las razones por las cuales estamos aquí ahora, ¿no? Con estos 100.000 jardines matecrisopélicos, cosa que jamás estuvo dentro de un plan consciente de Illa y Bea del 2011. Para nada. Y sin embargo, hoy es una realidad. Que además surgió tan naturalmente, ¿no? Como poco a poco, eso es otra cosa que también ha ido pasando en el tiempo. Cada proceso creativo ha sido menos duro, ¿no? O sea, siento que antes cada proceso creativo era como un parto dolorosísimo y creo que a medida que hemos ido sanando nuestros miedos, eh, cada proceso creativo se hace más disfrutable, no sé, ¿no? O sea, Sí. no hay tanto temor, hay más entusiasmo, ilusión de lo que estamos creando que esta idea de pensar en qué va a pasar cuando lo logremos, ¿no? Que creo que era algo que nos invadía mucho más en otras épocas. Entonces, como que también es lindo seguir creando, seguir haciendo, pero desde un lugar mucho más eh, cómodo, tranquilo, Libre, ¿no? personalmente y juntas, exacto. Es que Sí. sí, pues si cada una se siente más libre, cómoda en su piel, obviamente el proceso Claro. creativo va a ser más. Y hemos sanado y reforzado
reescrito la conexión que tenemos, ¿no? Entonces, eso sin duda, sí, y tengo mucha emoción además ahora. Si antes sentía como miedo, ahora es emoción, ¿no? De ver eh, que esta relación puede magnificarse y Mm, dimensionarse de maneras insospechadas, pero que va a estar ahí para darnos sorpresas. Y claro, todo en cuanto a nuestras intenciones, ¿no? Y hacia dónde nos vemos, por ejemplo. Ay, y no sé si explayarme por ese lado, pero hasta cuando no vivamos en una misma ciudad, ¿no? claro, ahora Pero estos bueno, nuevos planes, estas nuevas visiones de futuro, pero que igual, que también compartimos, es como que lo caso, ¿no? sí, y sí, totalmente, y claro, y he reflexionado al respecto, ¿no? Como así no estemos en la misma ciudad, sobre todo después de esta situación en la que nos encontramos, en donde realmente ya trascendimos el espacio El material concreto. espacio. Entonces, así no estemos en la Sí, misma ciudad, totalmente, así no estamos en la misma ciudad, vamos a seguir construyendo y de todas experimentando y maneras. aprendiendo. Es algo que sin mucha conciencia yo sentía siempre. O sea, porque me acuerdo alguna vez que has dicho cosas como, no sé, ya. O sea, como momentos en los que te has entristecido pensando que en un futuro no íbamos a estar cada una en la vida de la otra, ¿no? Y Me he no sé despedido, por incluso qué, me he despedido. no sé por qué yo no tenía esa idea, o sea, no tenía ese feeling. Es como que decía, pero ¿por qué? O sea, es como que, pero no creo que eso pase. Y no porque yo crea que eso es así con todo el mundo, ojo, no es que yo creo que las cosas son inmutables y que la gente no toma caminos distintos, nada que ver. Pero, pero no sé por qué respecto de ti tenía como esta certeza de que pasara lo que pasara, íbamos a encontrar como una manera de seguir conectadas. Obviamente que si me preguntabas cómo no hubiera sido capaz en absoluto de describirlo o alucinarlo siquiera, ¿no? Claro, y yo siento que tal vez en el momento en que esas emociones me invadían y como dije hace un rato, hasta me despedía, muy, como que ya era una despedida, era porque tal vez sí visualizaba esa línea del tiempo que es posible también, ¿no? Que pudo ser posible, o sea, lo dijimos alguna vez, o sea, de hecho nos hemos elegido en todo este tiempo y, Que tal y- vez mi certeza iba por ahí, tal vez mi certeza iba por el hecho de que yo siempre te iba a elegir. oh, y Yari. Ya mucho romanticismo en este jardín, no sé cuánto tiempo ha pasado, como Pucha, creo siempre. que sí, eh, como siempre perdemos la noción del tiempo y eventualmente tenemos que cerrar. Siento que han quedado muchos sí, bloques, sí, de mucho. entre los primeros bloques hasta estos han quedado ahí como la maleta de Félix y otras cosas que hubo en el Wow, camino, sí, tantos proyectos, sí, claro. pero, pero bueno, Wow. estamos aquí en este proyecto ahora que creo que de repente sería bonito antes de cerrar este jardín decir que si bien es una tal vez idea que estuvo flotando en tu cabeza antes de la situación pandemia COVID, gracias a esta situación es que la pudimos concretar como que tan rápidamente, porque realmente desde que dijimos para hacerlo hasta que lo hicimos, como muy pocas veces, a menos que fuera una chamba, ¿no? A la cual alguien le estaba metiendo pressing, muy pocas veces hemos concretado un proyecto nuestro tan rápidamente. Siento también que tiene que ver con el momento de ascensión que está pasando la humanidad y la conciencia y las manifestaciones es cada vez mucho más concreta y es un Veloz. tiempo real. Es el tiempo en el que más he sentido, o sea, desde que empezó todo esto, esta situación,
no solamente los saltos en la línea del tiempo que uno puede dar de manera concreta y real, no de fantasía, no es ciencia ficción, aunque parece, sino la materialización inmediata, es decir, Sí, en inmediata, o cuestión sea, de horas, en cuestión de horas. realmente previo a esto, y no sé si te acordarás, pero he tenido como situaciones en estado de meditación que he estado queriendo sanar ciertas cosas y ¡pum! Se ha manifestado, te he contado, de ciertos detalles así como muy de evidencia real, ¿no? Como alucinante. Sí, 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 Y, sí. y bueno, y sí, y a mí lo que me parece loco de este proyecto es que si bien surgió esta idea de compartir y de compartir nuestra experiencia desde nuestro punto de vista, con nuestras personalidades y que creo cada vez es mejor que más gente cuente sus historias y desde su punto de vista, porque todo, o sea, no hay quien no tenga algo que contar. Exacto. Cuando surgió esta idea dije, sí, no estaba muy segura si tú ibas a querer, como abrir este espacio íntimo y hacerlo Público. como, o sea, ¿no? Así tan abiertamente, que me pareció luego que me contaste después que tú venías con esta idea de querer hacer un podcast y hablar. Sí. Entonces, Sí, yo tenía esta idea, decía, creo que eso se me da bien, me gusta conversar, fácil hago un podcast, pero tampoco me sentía como para hacerlo yo sola, de como que qué voy a hablar, tendría que invitar gente, a quién invito, ¿no? Él estaba así como en la nebulosa. Y cuando tú me dijiste, fue como, "Ay, no puede ser, o sea, me leíste la mente, no sé, esto ya lo habíamos planeado es en que otra sí, es dimensión. que sin duda sí, pues, ¿no? Lo hemos planeado en otra dimensión y lo hemos hablado. El trato que hayamos hecho cósmicamente ahí, sí, pues, solamente teníamos que hacer nuestro trabajo con nosotras mismas para poder limpiar todo el canal de transmisión y recibir eh, y manifestar. Así que, bueno, pues sí, Ay, ya qué bonito. En esas andamos, pues, y esto es en parte esas de andamos. ese hacer, de ese andar. Qué bonito. Sí. Bueno, qué jardín, ¿ah? Qué jardín, Bueno, pues sí, con qué estas jardín. reflexiones amorosas y cósmicas, creo que vamos cerrando este jardincito. Gracias, Silla, Gracias, como Bellita. siempre. Lindo conversar, como siempre. Ya nos vemos en otro jardín. Así es. Chao, Fis. Chao. In case you don't know, in case you don't know, in case you don't know, in case you don't know.